Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Nave ET, tecnología ET, cualquier cosa así en el Área 51. Por eso se creó S4 específicamente para separarlo allí. ¿Está el gobierno de los Estados Unidos mintiéndole a sus ciudadanos? ¿Realmente hay extraterrestres en el Área 51? Bob Lazar parece pensar que sí. El elemento 115 era lo que llamaríamos el combustible, lo que proporcionaba la energía para que el reactor funcionara. Durante décadas, este físico convertido en teórico de la conspiración ha contado historias de cómo se encontró con extraterrestres y sus naves espaciales mientras trabajaba en el altamente secreto Área 51. Ahora, muchos años después, su historia ha experimentado un resurgimiento masivo mientras nuestra curiosidad nos empuja a buscar respuestas sobre nuestros vecinos extraterrestres. Hoy, te llevaremos en un viaje a esta extraña historia, explorando la impactante revelación de Bob Lazar sobre el Área 51 que podría cambiarlo todo. La vida temprana de Bob Lazar. Bob Lazar apareció por primera vez en los titulares en 1989 después de hacer revelaciones impactantes sobre el Área 51, los extraterrestres y los muchos secretos del gobierno de los Estados Unidos. Ha recorrido un largo camino desde entonces, convirtiéndose en uno de los teóricos de la conspiración más famosos del mundo. Pero antes de convertirse en un ufólogo de renombre mundial, Lazar era un niño humilde con una infancia bastante extraña. Nacido el 26 de enero de 1959 en Coral Gables, Florida, Lazar afirma que una parte de los detalles de su vida ha sido eliminada de los registros oficiales. Pero por lo que sabemos, sus padres son Albert Lazar y Phyllis Berliner, aunque el resto de la historia es bastante imprecisa, por decirlo menos. Verás, aunque las fuentes oficiales afirman que nació en 1959, no hay un certificado de nacimiento real que lo confirme, ya que parece haber desaparecido y no se puede recuperar. Pero luego la historia se vuelve aún más extraña. Lazar afirma que era un prodigio, un niño ingenioso que pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando los rudimentos de la ciencia. Con este conocimiento, afirmó que una vez equipó su bicicleta con un motor a reacción, haciéndola ir a más de 100 millas por hora. Estas historias de la extraña infancia de Lazar jugaron un papel enorme en su ascenso a la infamia, y es un guión digno de una superproducción de Hollywood. Verás, a diferencia de la mayoría de los niños, los registros de la escuela secundaria de Lazar también están notablemente ausentes, pero se dice que asistió al Pierce Junior College en Los Ángeles. Después de graduarse de la universidad, pasó al Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, obteniendo una maestría en física antes de obtener otra maestría en electrónica del Instituto de Tecnología de California, Caltech. Después de graduarse, Lazar trabajó como físico en la instalación de física Nelson de Los Alamos, una afirmación que ha sido verificada a través de un informe de periódico del 30 de julio de 1982. En el informe, Lazar habla sobre el coche propulsado por chorro que construyó simplemente reemplazando el motor normal con una versión propulsada por chorro, afirmando que podría replicarse en cualquier coche. Un par de años después de esto, Lazar se encontró en el último lugar que esperaba estar, un lugar que más tarde se conocería como el Área 51. La historia oficial del Área 51. En la década de 1950, el gobierno de los Estados Unidos comenzó el desarrollo de una nueva generación de aviones conocidos como el U-2. Este proyecto estaba destinado a impulsar la aviación a alturas que nadie jamás soñó y aumentar el poder de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El proyecto era bastante secreto, por lo que muy pocos detalles llegaron al público. Como primer paso para hacer realidad esta visión, los altos funcionarios de los proyectos de desarrollo del U-2 volaron a Nevada en busca de un sitio donde la nueva aeronave pudiera ser probada de manera segura y secreta. Mientras sobrevolaban Groom Lake, cerca de la esquina noreste del Nevada Proving Ground, vieron lo que parecía ser un aeródromo. Este campo de pruebas había sido utilizado como un campo de tiro aéreo durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que era perfecto para probar el U-2 sin llamar la atención. El lugar fue aprobado por el presidente Eisenhower para servir como una nueva base ultrasecreta conocida como Área 51 o Watertown. Para mantener la ubicación en secreto, el personal que trabajaba en la base solo accedía a ella por avión, y dado que los aviones U-2 se construyeron en Burbank, California, tuvieron que ser desmontados, transportados al Área 51 y luego vueltos a ensamblar para las pruebas. Según documentos oficiales, el U-2 no era la única agencia que probaba su equipo en la instalación. Otros aviones, como el A-12 Oxcart de la CIA, tuvieron sus primeros y principales vuelos de prueba en la instalación, por lo que era más una instalación multipropósito para algunas de las pruebas de vuelo más secretas realizadas por varias agencias. ¿O no? Porque desde la década de 1950, esta base ha estado plagada de rumores de actividad extraterrestre, abducción alienígena y avistamientos de ovnis.
Considerando el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos apenas admitió recientemente la existencia oficial del Área 51, es seguro decir que en esta base hay más de lo que el gobierno está revelando. Pero, ¿cómo se entrelazó la historia de Bob Lazar con Watertown? Bob Lazar y el misticismo del Área 51. El 15 de mayo de 1989, un reportero de CBS llamado George Knapp se sentó con una figura en silueta identificada como Dennis para una de las entrevistas más extrañas jamás transmitidas en televisión. Dennis afirmó haber trabajado en una base militar clandestina conocida como S-4, donde encontró tecnología extraterrestre, platillos voladores y alienígenas reales. Un par de meses después, se reveló que la identidad de Dennis era Bob Lazar, quien tuvo que asumir una nueva identidad solo para poder protegerse. En las muchas entrevistas que siguieron, Lazar habló sobre ser reclutado para una asignación especial que requería que trabajara en el sistema de propulsión de un nuevo equipo que Estados Unidos estaba desarrollando. Como físico, Lazar tenía un interés especial en los sistemas de propulsión, así que aceptó el trabajo con entusiasmo. En su primer día, Lazar y otros empleados supuestamente se reunieron en una instalación conocida como EGIG antes de ser trasladados en avión a Groom Lake por una aeronave militar. Luego fueron recogidos en autobuses con ventanas oscurecidas o sin ventanas, para que ninguno de ellos pudiera rastrear su camino dentro o fuera de la instalación. Al llegar a S-4, le presentaron algunas máquinas y naves espaciales que él y la mayoría de nosotros nunca habíamos visto antes. Y aunque había muchas aeronaves avanzadas en el ejército de los Estados Unidos en ese momento, esta no parecía originarse de nuestro planeta. En S-4, los científicos fueron divididos en diferentes grupos según su área de especialización, y como Lazar estaba bien versado en sistemas de propulsión, se le asignó la tarea de hacer ingeniería inversa a estas naves espaciales alienígenas, que él afirmó se estrellaron en nuestro planeta hace muchos años. Estas naves espaciales no tenían alas ni el tipo de motores que impulsan nuestras aeronaves. En cambio, Lazar afirma que empleaban algún tipo de tecnología antigravedad, flotando en el aire como una escena de una película de ciencia ficción. El sistema de propulsión de esta nave era diferente, ya que funcionaba con un reactor de antimateria alimentado por un elemento químico conocido como E115, del cual hablaremos más adelante en el video. Afirmó que este increíble elemento generaba una onda de gravedad que permitía al vehículo deslizarse y también evitar la detección visual al doblar la luz a su alrededor. Después de desmantelar la nave, Lazar estudió el reactor de antimateria, que según él emitía un campo de fuerza tan poderoso que podía repeler la carne humana. La nave espacial alienígena también estaba dividida en dos niveles. En el nivel superior, encontrarás el reactor junto con una antena que se extiende hacia la parte superior y 3 amplificadores de gravedad. Conectados a los amplificadores están los emisores de gravedad en el nivel inferior, que él afirma pueden girar 180 grados para liberar un rayo de gravedad o una onda de antigravedad. Durante su tiempo en el programa, Lazar afirma que tuvo que leer documentos informativos que describían la participación histórica de la Tierra durante los últimos 10.000 años. Pero esta vez, había otros personajes previamente desconocidos en las historias. Los describió como alienígenas grises, de un planeta que orbita el sistema estelar binario gemelo Zeta Reticuli. También afirmó que los asientos de estos platillos eran aproximadamente del tamaño de un niño y que vio un cadáver alienígena del mismo tamaño mientras trabajaba en S-4. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la instalación, el científico miró brevemente a través de la ventana de una puerta y vio a 2 hombres con batas de laboratorio hablando con un pequeño ser extraño de brazos largos, que él creía que era uno de los seres extraterrestres que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando a sus ciudadanos. Lazar afirmó que durante su tiempo allí, pudo rediseñar una nave espacial alienígena, ajustándola para que fuera operable por humanos. Sin embargo, tan pronto como el proceso terminó, Lazar descubrió que la Fuerza Aérea iba a probar la nave espacial alienígena sobre Groom Lake en medio de la noche, así que invitó a algunos de sus amigos al desierto para ver el espectáculo. Estos viajes continuaron por un tiempo hasta que sus superiores descubrieron lo que había estado haciendo y terminaron su contrato con la agencia. Después de perder su trabajo, Lazar decidió llevar la historia a la prensa, lo que llevó a esas inolvidables entrevistas de 1989. Fue esta entrevista la que llevó al Área 51 a la luz pública, y desde entonces la base militar ha sido iconizada en la cultura pop como un símbolo de la ufología, la locura por los extraterrestres y el atractivo de las teorías de conspiración, elemento 115. En sus entrevistas de 1989, Lazar también habló sobre un elemento secreto que no está en la tabla periódica, pero que probablemente es más poderoso que todos los elementos de nuestro planeta.
Lo llamó elemento 115 y, según Lazar, es el combustible que impulsa estas naves espaciales alienígenas, permitiéndoles realizar hazañas increíbles en nuestro espacio aéreo. En ese momento, no había manera de sintetizar un elemento tan pesado en nuestro planeta debido a su inestabilidad, por lo que Lazar teorizó que probablemente provenía de un planeta donde tales elementos raros existen naturalmente. Si alguna vez se sintetizara en el futuro, Lazar predijo que el elemento no existiría en su forma estabilizada, a diferencia de la versión que se estaba utilizando para alimentar los platillos voladores. En el momento de este descubrimiento, la mayoría de los expertos en la comunidad científica se rieron de la idea de que tal elemento pudiera siquiera existir. Pero muchos años después, las afirmaciones de Lazar fueron confirmadas oficialmente por la misma comunidad científica tras el descubrimiento oficial del elemento 115. Fue en 2013 cuando un grupo de científicos rusos que trabajaban en el laboratorio Flerov de reacciones nucleares realizó un experimento revolucionario. Dirigido por un físico nuclear llamado Yuri Oganessian, el científico bombardeó ciertas partículas juntas usando un acelerador de partículas para crear este elemento superpesado que solo existió por una fracción de segundo. Lo llamaron moscovio. Lo que hace a este elemento tan especial es que está cerca de lo que los científicos llaman la isla de estabilidad, donde algunos núcleos superpesados podrían tener vidas mucho más largas. En lugar de vivir menos de un segundo, estos elementos podrían existir durante minutos, días e incluso años, lo cual es suficiente para que los usemos en aplicaciones prácticas. Si alguna vez pudiéramos aprovechar el elemento 115 como fuente de energía, tiene el potencial de cambiar el panorama de la ciencia y la tecnología para siempre. Pero aunque los científicos solo confirmaron recientemente su existencia, el elemento 115 ha sido una palabra de moda desde que Bob Lazar informó al mundo de su existencia. Pero aunque el científico y teórico de la conspiración ha ganado muchos seguidores que creen sus afirmaciones al pie de la letra, hay un par de inconsistencias en esta historia que vale la pena mencionar. Los antecedentes educativos de Lazar. Anteriormente, mencionamos cómo la historia de la escuela secundaria de Lazar parece haber sido borrada de todos los registros. Sin embargo, esa no es la parte de su formación académica que ha sido cuestionada. Aunque afirmó haber obtenido maestrías del MIT y Caltech, ninguna de estas instituciones tiene registros de que haya sido estudiante allí. Lazar explica esto diciendo que el gobierno estaba tratando de borrar todo rastro de su existencia, pero ahí no termina. También hay afirmaciones de que se graduó tarde de la escuela secundaria y que salió en el tercio inferior de su clase. Aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas con pruebas físicas, Lazar las ha refutado muchas veces, calificándolas de meras fabricaciones. Pero, de nuevo, ahí no termina. ¿Recuerda cómo Lazar afirmó que trabajó en la instalación de física de mesones de Los Álamos? Bueno, mucha gente investigó en la base de datos de la agencia y no encontraron a nadie llamado Bob Lazar en los registros. Esto llevó a especulaciones de que probablemente trabajó allí a través de una empresa contratista y no directamente. Aunque todas las huellas de Lazar parecen haber sido eliminadas de los registros, los investigadores pudieron localizar una guía telefónica de Los Álamos que tenía el nombre de Lazar, señalando que efectivamente solía ser parte del personal allí, aunque es difícil sacar conclusiones con solo una pieza de evidencia. Así que la pregunta sigue abierta. La redada del FBI. ¿Está el gobierno de los Estados Unidos tratando de silenciar a Bob Lazar? ¿Realmente sabe demasiado? Bueno, muchos de sus seguidores parecen pensar que sí, y todo es debido a una redada del FBI de muy alto perfil que tuvo lugar en 2019. Mientras muchos de sus seguidores afirman que el gobierno intentaba capturar el raro químico en posesión de Lazar, aquellos del otro lado del espectro creen que hay más en la historia. Para entender toda esta historia, debemos regresar a justo después de que Lazar ganara popularidad tras su infame entrevista. Aunque se convirtió en una especie de celebridad después de eso, Lazar decidió mantener una vida privada en lugar de aprovechar la atención. Eventualmente abriría un negocio llamado United Nuclear Scientific, una empresa que suministraba equipos científicos en Nuevo México y luego en Michigan. Lazar suministraba de todo, desde mineral radiactivo hasta nitrato de amonio. Según el científico, su negocio atiende el lado exótico y potencialmente peligroso de la ciencia, aunque eso le ha causado problemas un par de veces. Por ejemplo, tan pronto como se confirmó oficialmente que el elemento 115 existía, comenzaron a circular rumores de que Lazar poseía una variante más estable del raro elemento. Luego, mientras trabajaba junto a un cineasta para producir un documental sobre su vida, la empresa de Lazar, United Nuclear Scientific, fue allanada por el FBI y la policía local. Esto despertó sospechas de todos, desde sus devotos seguidores hasta personas que se han opuesto a él en el pasado.
comenzaron a circular teorías de que probablemente el FBI estaba tratando de recuperar una muestra del elemento 115 que Lazar tomó del Área 51. Otros también afirmaron que Lazar ha estado bajo vigilancia gubernamental durante décadas y esto era simplemente parte de la campaña de acoso en su contra por parte de agentes federales. Sin embargo, resulta ser más extraño que la ficción. Según los hallazgos descubiertos durante las investigaciones, la redada de 2016 fue en realidad parte de una investigación de asesinato en curso que involucraba a autoridades estatales, locales y federales. Un informe escrito por el sargento detective de la Policía Estatal de Michigan, Thomas Ragala, el evento que llevó a la redada comenzó a finales de 2015 con la misteriosa muerte de Janelle Struel, de 31 años. Según el informe del médico, Struel parecía haber sido envenenada con una sustancia llamada sulfato de talio. Esta sustancia incolora, inodora e insípida es comúnmente conocida como el veneno del prisionero debido a su alta toxicidad y dificultad para detectarla. También se utiliza en la fabricación de electrónicos, vidrio e incluso en la industria farmacéutica, lo que podría dar a una persona como Lazar motivos para estar en posesión de tales sustancias. La Policía Estatal de Michigan afirmó que la empresa de Lazar vende talio, y la búsqueda policial fue para averiguar quiénes eran sus clientes. Quizás podrían encontrar una pista sobre quién fue el responsable del asesinato que se estaba investigando. Vale la pena señalar que Lazar no fue mencionado como sospechoso en el caso. También vale la pena señalar que Lazar afirmó que no creía que todos los involucrados en la redada estuvieran al tanto de su trabajo en naves espaciales alienígenas o supieran algo sobre el elemento especial, ya que la mayoría solo preguntó sobre el talio. Sin embargo, también afirmó que al menos 2 de los agentes estaban más preocupados por su pasado y le preguntaron directamente sobre la ubicación del 115. La búsqueda le dio a Lazar un impulso en popularidad, trayendo su historia a la luz una vez más. Pero a pesar de los muchos intentos de desacreditar su historia, la historia de Lazar ha sido corroborada un par de veces por otras figuras importantes que han trabajado para agencias secretas del gobierno de Estados Unidos en el pasado, la Fuerza de Tarea UAP. El 16 de diciembre de 2017, el New York Times publicó una historia que sacudió a toda la nación. Un informe detallado que sugiere que los seres extraterrestres son reales y que los Estados Unidos los han estado rastreando durante un tiempo. Según el artículo, hay un departamento secreto en el gobierno de los Estados Unidos del que nadie sabe, y se llama la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, y su objetivo es estudiar, localizar y posiblemente identificar cualquier ovni que esté rondando nuestros cielos. Este programa ultra secreto ha encontrado supuestamente evidencia de aeronaves extrañas que volaron de maneras aparentemente imposibles. Y para los ufólogos, esto fue una prueba innegable de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado en posesión de tecnología alienígena durante años sin divulgar la verdad al público estadounidense. También fue un sueño hecho realidad porque esta fue una de las ocasiones extremadamente raras en que una agencia de noticias respetable publicaría noticias sobre extraterrestres y ovnis, lo que significaba que los estadounidenses realmente estaban listos para tener una conversación sobre la verdad acerca de los ovnis. Estas revelaciones impactantes fueron sacadas a la luz por un ex empleado del Pentágono convertido en denunciante llamado Luis Elizondo, quien afirmó que fue parte del programa durante aproximadamente 5 años. Elizondo era el hombre a cargo de un pequeño programa llamado Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, un programa dirigido por el Departamento de Defensa para proteger a los estadounidenses de ataques extraterrestres, identificar cualquier forma de amenaza que acceda a nuestra atmósfera e informar sobre cualquier actividad inusual en nuestros cielos. Entre 2000 y 2012, Elizondo afirmó haber presenciado muchos sucesos inexplicables que solo podían atribuirse a la existencia de extraterrestres y sus actividades en nuestro planeta. Agregar más credibilidad a esta historia es el hecho de que sus afirmaciones fueron confirmadas por el ex líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, el mismo hombre que organizó la financiación del programa, así como por Robert Bigelow, el multimillonario donante que ganó el contrato exclusivo para gestionar el programa y sus hallazgos. Entonces, ¿qué encontraron específicamente estos agentes especiales y cómo confirma la historia de Lazar? Bueno, Elizondo y la Tarea UAP describieron avistamientos de aeronaves que aparentemente se movían a una velocidad vertiginosa sin alas, motores visibles, rotores o cualquier forma de sistema de propulsión. A diferencia de las aeronaves tradicionales, se informó que estos UAP simplemente flotaban sin medios aparentes de elevación, desafiando la gravedad y rompiendo las mismas leyes de la física. También se cree que la agencia modificó algunos edificios en Las Vegas para el almacenamiento de aleaciones de metales raros y materiales que Elizondo y sus hombres
recuperaron de estos fenómenos aéreos no identificados, lo cual es muy similar a la historia del azar sobre el Área 51, las aeronaves flotantes almacenadas allí y el experimento secreto del gobierno sobre naves espaciales alienígenas. ¿Cerrará el gobierno de Estados Unidos el Área 50 después de capturar lo que nadie debía ver? Probablemente no. Además de estas afirmaciones, los investigadores también han estudiado a personas que han tenido encuentros cercanos con estas supuestas naves espaciales alienígenas y los efectos psicológicos que tal experiencia tuvo en ellas. Para solidificar aún más sus afirmaciones, el artículo hace referencia a un extraño metraje que ha estado circulando en línea desde 2015, pero que nunca ha sido confirmado por los Estados Unidos hasta ahora. Ahora es el momento de la elección de nuestros suscriptores. ¿Cerrará el gobierno de los Estados Unidos el Área 50 después de capturar lo que nadie debía ver? Bob Lazar parece pensar que sí. En una revelación reciente, Bob Lazar habló sobre sus encuentros con extraterrestres reales en el Área 51, describiéndolos como seres con cabezas grandes y ojos saltones, más parecidos a la descripción popular de Hollywood de nuestros vecinos de otro mundo. Pero, ¿qué tan ciertas son estas historias y podría ser realmente posible que los Estados Unidos hayan estado ocultando su reserva de naves espaciales extraterrestres durante décadas? Si estas historias son realmente ciertas, podrían alterar el curso de la historia y desafiar todo lo que sabemos sobre nuestro mundo, nuestro sistema solar y el universo en general. Comparte tus pensamientos sobre estas inquietantes historias con nosotros en los comentarios abajo. Ahora, volvamos al video. David Fravor y el encuentro inquietante. En la mañana del 14 de noviembre de 2004, un oficial altamente condecorado de la Marina de los Estados Unidos, Dave Fravor, y su oficial de sistemas de armas despegaron hacia el cielo azul claro del sur de California, a solo 100 millas al sureste de San Diego. Pero nada podría haberlos preparado para el inquietante encuentro que estaban a punto de tener. El grupo de ataque del portaaviones Nimitz al que Fravor estaba asignado había estado en la estación durante unas semanas en ese momento, en una misión para integrar las operaciones del portaaviones con sus diversos barcos de apoyo, que incluían al USS Princeton, mientras se preparaban para el despliegue en combate. Sin embargo, lo que Fravor no sabía era que durante los últimos días, los oficiales en el USS Princeton habían estado captando algunas señales extrañas en su radar altamente avanzado. Por ejemplo, el 10 de noviembre, el oficial de control de fuego y el jefe superior de control de fuego afirmaron haber detectado múltiples retornos descendiendo desde muy arriba en el radar, que de repente caían desde lo alto del cielo, a solo 50 pies sobre el nivel del agua en cuestión de segundos. Aunque Estados Unidos tiene algunos de los aviones más avanzados de cualquier ejército, ninguno de ellos podría realizar este tipo de hazaña. Considerando que fue detectado por el radar táctico más sofisticado y poderoso del planeta, decidieron investigar más a fondo las señales. Tan pronto como Fravor y su tripulación llegaron a bordo del Nimitz, la tripulación de control de fuego en el Princeton vio una oportunidad de usar el avión avanzado para resolver el misterio de la señal no identificada. Cuando se informó a los rápidos de que estuvieran atentos a un UAP, su reacción fue una mezcla de sorpresa e intriga. Y aunque han visto muchas cosas extrañas en el trabajo, esto iba a ser lo más extraño que jamás hayan encontrado. El teniente coronel Chicks Kurth fue el primero en observar una gran perturbación en la superficie del océano, contrastando con la vista calmada y lisa del océano ese día. Afirmó que la sección turbulenta tenía entre 150 a 300 de ancho, o como Fravor lo describió más tarde, del tamaño de un Boeing 747. Cuando Dave finalmente pudo ver bien la perturbación, parecía como si un barco o un avión se hubiera hundido allí. Pero considerando lo calmadas que estaban las aguas ese día, eso parecía improbable. Pero después de escanear el área para intentar detectar la fuente de la perturbación, su radar no detectó nada, lo cual era bastante extraño porque se necesitaría una aeronave o un barco enorme para crear una perturbación tan masiva en medio del océano. Luego, después de un rato, lo vio, un objeto enorme flotando sobre la superficie del agua. Según los informes, este fenómeno aéreo no identificado tenía el tamaño de un FA-18 Hornet, midiendo unos 40 pies de largo, sin alas ni sistema de propulsión visible. Dave también mencionó cómo la perturbación en la superficie del agua no creó turbulencia de rotor, la turbulencia causada cuando los helicópteros flotan sobre el agua, pero esa no es la parte más inquietante. A medida que los pilotos se acercaban a este objeto extraño, comenzó a imitar sus movimientos como si los estuviera observando. Y luego, como un destello, desapareció, volando más rápido de lo que Dave había visto jamás. Y en cuanto al agua, instantáneamente se volvió clara como si nada hubiera pasado. Esta experiencia escalofriante hizo que Fravor y otros oficiales que presenciaron la escena sintieran escalofríos. Pero cuando regresaron a la base y entregaron sus informes,
nadie realmente creyó que hubieran visto una nave espacial alienígena real. Fravor y su equipo fueron constantemente objeto de burlas por parte de sus amigos, y todo el asunto fue barrido bajo la alfombra. Eso fue hasta 2009 cuando Fravor afirma que fue contactado por un funcionario del gobierno que realizaba una investigación no oficial. Poco después, también fue contactado por Luis Elizondo, el mismo oficial que más tarde lideraría una de las mayores campañas de denuncia sobre tecnología alienígena y actividades extraterrestres. Tan pronto como las noticias de estos encuentros llegaron a las ondas, la gente comenzó a trazar paralelismos entre la descripción del azar de la nave espacial alienígena que vio en el Área 51 y la descrita por Fravor y Elizondo. Pero de nuevo, estos no son los únicos agentes del gobierno que salieron con historias de encuentros con tecnología extraterrestre, confirmando que podría haber un elemento de verdad en las afirmaciones del azar. David Grush. Hasta el año 2023, el oficial de inteligencia estadounidense David Grush formó parte de un equipo élite de agentes responsables de recolectar y realizar ingeniería inversa en OVNIs estrellados. Bajo un programa especial iniciado por el Departamento de Defensa, Grush afirmó que no solo trabajaron con naves espaciales alienígenas, sino con seres no humanos que supuestamente no eran de nuestro planeta. Aunque estas afirmaciones pueden haber sido descartadas, el hecho de que fueran hechas por un oficial de alto rango provocó una audiencia en el Congreso, donde Grush pudo entrar en más detalles sobre sus encuentros con extraterrestres. Esta vez, bajo OTL, fui informado en el curso de mis deberes oficiales de un programa de recuperación de choques de UAP y de ingeniería inversa de varias décadas al cual se me negó el acceso, dijo Grush al comité. Y aunque no mencionó exactamente el Área 51, no se puede negar que hay algunas similitudes entre esta historia y el relato de Bob Lazar. Según Grush, durante su tiempo con la agencia, él era responsable de investigar lo que varias agencias militares, de defensa y otras de seguridad sabían sobre naves espaciales alienígenas, aunque no se le permitió verlas con sus propios ojos. También mencionó que el gobierno probablemente ha estado ocultando estas especies biológicas alienígenas desde tan atrás como la década de 1930, realizando experimentos en secreto para entender su fisiología. Entrando en los detalles, Grush también confirmó que el gobierno de los Estados Unidos estaba en posesión de una nave con forma de campana originalmente recuperada en Italia por el gobierno de Mussolini en 1933. David Fravor también apareció en la audiencia para hablar sobre su propio encuentro, junto con un piloto retirado de la Marina llamado Ryan Graves. En 2004, Graves salió a anunciar que se encontró con UAPs frente a la costa atlántica todos los días durante al menos un par de años. Esta experiencia lo llevó a crear una organización llamada Americanos por la Seguridad Aeroespacial, una organización sin fines de lucro que, según él, expresará las preocupaciones de más de 30 tripulaciones aéreas comerciales y veteranos militares que también afirman haber encontrado objetos extraños mientras volaban. Graves describió el tipo de nave espacial que observó como cubos de color gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente, con el vértice o las puntas del cubo tocando el interior de la esfera. Mientras hay quienes creen que estas historias son fabricadas, al igual que cuando Lazar contó su historia por primera vez, hay millones más que están comenzando a investigar más a fondo estas teorías de conspiración alienígena. Pero con la CIA declarando que la mayoría de los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados no eran naves espaciales alienígenas, sino jets hipersónicos avanzados y secretos desarrollados por el gobierno de los Estados Unidos, es difícil trazar la línea entre la verdad y la ficción. Pero ¿qué pasaría si el gobierno de los Estados Unidos realmente tiene estas naves espaciales alienígenas y especímenes biológicos en su posesión? ¿Y si los teóricos de la conspiración como Bob Lazar tenían razón desde el principio? ¿Cómo moldearía esto el clima político y reescribiría la historia de nuestro mundo? Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla todo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.